Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es la 1 de la tarde con 34 minutos. Estamos en Matices, hoy en horario adelantado, el horario adelantado de la 1:30 de la tarde. Iremos de 1:30 a 2:30. A las 2:10 vendremos con nuestra sección de Vivir Bien, donde ustedes podrán hacer sus preguntas sobre temas relacionados con pensiones, su pensión, las pensiones de sus papás, sus mamás, sus hermanos, los beneficiarios, pero bueno. Entremos al tema de fondo hoy. Hoy no tenemos invitado. Vamos a analizar con algunos protagonistas de la noticia lo último que ha pasado, este pacto que ha firmado una parte del PAC, el Frente Amplio y los sindicatos esta mañana en el Teatro Melico Salazar. Así es que iremos pasando por los protagonistas de esta noticia. Quiero agradecerle a don Marco Vinicio Redondo, él es el jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana. Don Marco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas, aquí para servirles. Gracias, don Marco. Don Marco, bueno, finalmente aclárenos, ¿del PAC firmó la fracción o firmó una parte de la fracción o lo firmó usted o lo firmó el Comité Ejecutivo del partido? ¿Quién firmó por parte del PAC este pacto, don Marco Vinicio? Bueno, se firma por parte del Comité Ejecutivo, doña Margarita Bolaños. Yo firmo como parte también en forma indirecta del mismo Comité Ejecutivo, pero también en respaldo de algunos compañeros de la fracción. No estoy firmando directamente como representante entero de la fracción, pero sí con el apoyo de algunos compañeros de la fracción y también en seguimiento a lo establecido en la comisión política a la cual yo también pertenezco. ¿Qué parte de la fracción apoyó el pacto ya finalmente? Porque ayer lo escuchábamos a usted decir que en la mañana, que bueno, en la tarde tenían reuniones, iban a ver cómo lo definían. Había otras personas de la fracción como don Otón Solís que decía que él iba a hacer lo posible por convencer a la mayoría de la fracción de no apoyar. Al final, de la fracción, ¿quién apoya el pacto, Marco? Bueno, en realidad vemos 6 compañeros, pero a la hora de votar ayer no fue posible que estuviéramos los 6. Eso hacía de que el acuerdo no habilitara para que yo fuera en nombre de todos, claro, y democráticamente lo vemos. Entonces, que el acuerdo que queda final es que queda a la libre, que aquel que decida apoyar el pacto como tal estará en libertad de hacerlo, y obviamente pues el que no lo hará y se respetarán también todas las apreciaciones en ambos sentidos. Ok, ayer solo habían 12 de 13 miembros de la fracción, ¿es así, verdad? Correcto. Ok, usted, al pacto lo apoyaron 6. O sea, más bien la votación ayer quedaron, porque en realidad lo que habíamos éramos 10, quedamos 5 que estaban en contra, 4 que a favor y una abstención. Ok, la no llegada de otros compañeros que le permitieran tener una mayoría en la fracción, que le permitiera votar en nombre de la fracción, ¿fue una estrategia, digamos, de la gente que no quería unirse o fue más por razones coyunturales? No, fue una cuestión totalmente coyuntural. Una compañera estaba de gira, ya ella había manifestado de que el jueves iba a estar fuera de San José, que iba a estar en una gira con el señor presidente, y un compañero pues que tuvo un asunto personal que debía de atender y que en el momento en el que tuvimos la oportunidad para podernos reunir, ya él no estaba presente. Entiendo. ¿Quiénes son ellos los que no estuvieron presentes? No estuvo presente doña Laura, ni tampoco don Marvin. Don Marvin. ¿Don Víctor estuvo? No, don Víctor, él no ha asistido no va a las reuniones. No.
Ok. Ahora hablemos del pacto como tal. Don Marco, ¿qué piensa de las críticas que ha tenido el pacto de algunos analistas, no ni contra el Frente Amplio ni contra los sindicatos, sino contra la fracción oficialista, la fracción del PAC, señalándoles que esto, digamos, pone en desventaja al Poder Ejecutivo, y que por cierto ha sido muy cauto en el tema, don Marco Vinicio? Yo siento que no, que más bien podría ser al contrario, porque justamente lo que el pacto pretende al final es buscar acuerdos, y se están estableciendo acuerdos sobre los cuales el Partido Acción Ciudadana ha sido muy claro desde el momento de que inicia su vida política, y en ese sentido no va a generar ningún tipo de problemática más que el ruido que se puede haber creado por haber realizado una alianza justamente con sectores sindicales. Pero lo más importante de todo esto es de que con un sector que históricamente cualquiera podría decir que es difícil poder llegar a acuerdos, nosotros estamos logrando encontrar convergencias que al final nos permitirían poder llegar a estos acuerdos que al final deseamos que vayan a ir en beneficio de la comunidad nacional. ¿Por qué? Porque es como establecer una línea de trabajo sobre la cual nosotros podemos redireccionar esfuerzos sin necesidad de tratar de ir a estimular conflictos que desafortunadamente son muy característicos en nuestro medio. Esto es un primer paso, y el deseo de nosotros es de que así como hemos logrado tener un acuerdo con este sector sindical, podamos tenerlo con otras fuerzas vivas de la comunidad nacional, como por ejemplo el sector comunalista, hablar del sector ambientalista, que pudiéramos hablar del sector cultura, que nos permita justamente poder tener ese sentir de las organizaciones que al final se convierten en representantes, con lo que nosotros estaríamos todavía fortaleciendo nuestra obligación de ser representantes de la ciudadanía costarricense. Don Marco, de una manera meramente práctica y no simbólica, el pacto les da 22 votos en caso de que todos los diputados del PAC apoyen, digamos, los acuerdos del pacto, que son 13, si contamos a don Víctor Morales Zapata, más 9 diputados del Frente Amplio. En la práctica, y no simbólico... Yo creo que esas no deben de ser las matemáticas. ¿Por qué? No debieran de ser las matemáticas, más bien al contrario. El hecho de que tengamos acuerdos en esta línea, y sabiendo que muchos de estos temas son compartidos por otras fuerzas políticas que están inclusive representadas en el Congreso, podríamos hablar de que al final, más bien tenemos la garantía de que no van a haber oposiciones en temas con los que podemos llegar a acuerdos con mayor claridad, mayor transparencia y con mayor seguridad, porque efectivamente ya a nivel de por lo menos de este sector, ya tenemos el beneplácito para que podamos analizar ciertos temas. Esto lo que nos ayuda es a demarcar la cancha, y veamos lo que ha sucedido en el plano legislativo. En el plano legislativo, cuando viene el grupo que ahora asume el directorio, ellos no tenían una agenda, la agenda se ha ido construyendo, en donde nosotros también desde el Partido Acción Ciudadana hemos colaborado, porque lo que queremos es llegar a acuerdos, llegar a tener concertación que nos permita poder adelantar. Y eso es lo que debemos de hacer en todo nuestro espectro de trabajo. Y justamente lo que hoy se hizo es un paso, pero también lo hemos venido haciendo en el Congreso. Lo que sucedió el día de ayer con las aprobaciones que se están dando, en donde ya se aprueba una agenda ya más definida de proyectos que resultan importantes, en donde ya hay algunos que son de pleno consenso, eso para nosotros también representa un hito importante. ¿Por qué? Porque estamos demostrando que el Partido Acción Ciudadana no está viendo espacios políticos para generar confrontación, ni para buscar fortalecerse con ello, para distraer agua para sus propios molinos, sino que nos está interesando el país. Y nos está interesando el país porque lo que nos motiva es tratar de llegar a acuerdos que nos permita poder convertirlo en acción. ¿Qué otros? Usted nos decía, hay compañeros de otras fracciones que apoyan algunas ideas de este pacto. ¿Quiénes, don Marco? Cuando se ha hablado, por ejemplo, del fortalecimiento de la caja, yo creo que todos hemos hablado de la necesidad del fortalecimiento de la caja. Claro, la diferencia está en los matices. Sí, correcto. Entonces, lo que ahora tenemos con este grupo, ya hemos disminuido muchos de esos matices y ya les estamos dando un poquito más de tonalidad definida, y es lo que nos permitiría eventualmente poder estimular con otros sectores, no solamente políticos, sino que también con otros sectores del quehacer nacional. Antes de incluir a don Otón Solís, que está en línea con nosotros en esta conversación también, don Marco, de alguna forma ustedes lo que hicieron no fue hacer un puente permanente de cemento sólido, no un Bailey, sino un puente de verdad con el Frente Amplio, y
dinamitar los puentes con Liberación Nacional y el PUSC, don Marco? No lo creo, porque como le digo, lo que hemos estado logrando desde el Congreso también tiene su elemento de importancia dentro de todo este esquema de una concertación que nos permita poder tener cosas claras, que es lo que ha sido difícil posiblemente en estos últimos años. Sí, y lo que hemos logrado, yo creo que es bastante importante, ya tener una agenda, el poder establecer una ruta que tiene mayor claridad, después de más de un mes y resto. Téngalo por seguro que si no hubiera estado la disponibilidad del Partido Acción Ciudadana, todavía estaríamos tratando de sacar barro y en vez de poder llegar a tener los consensos que estamos logrando. Y nosotros vamos sobre la línea de lo que le interesa al país. No queremos generar obstrucción, no queremos en estos momentos, si bien es cierto, no tenemos el directorio como propio, nosotros tampoco queremos convertirnos en la piedra que impida que este directorio progrese. Necesitamos, para beneficio no solamente del gobierno, que también es del Partido Acción Ciudadana, sino para el país, a quien nosotros estamos representando. Don Marco, le pido que nos espere un momentito en línea telefónica. Quiero saludar a don Otón Solís y agradecerle que nos regale estos minutos. Don Otón, estaba conversando, primero gracias por estar con nosotros en Matices, estaba conversando con don Marco Vinicio Redondo sobre este pacto que han firmado ellos, una parte del PAC, Frente Amplio y los sindicatos. Dice don Marco Vinicio que esto va a fortalecer al Poder Ejecutivo y que para nada dinamita los puentes de negociación con las fracciones opositoras. ¿A usted qué le parece, don Otón? Muy buenas tardes. Buenas tardes y un saludo a la audiencia y a Marco Redondo, mi compañero. Bueno, esa es la opinión de Marco, yo tengo que respetarla. Es un análisis hacia futuro que solo los hechos indicarán. A mí sí me parece que atrincherarse con un partido con una ideología de izquierda que no es la que prevalece en el partido y con sindicatos es reducir el espacio de acción y más el tono del acuerdo. El tono de esa alianza es que en vista de que un grupo de partidos ganaron el directorio legislativo, entonces tenemos que agruparnos por acá nosotros. Es un tono y una reacción de agrupamiento entre otro grupo que se hizo. Y en gobierno se necesita llegar a acuerdos con todo mundo y no excluir como malos a unos y encontrar a otros que son buenos. Es decir, pero además políticamente para el PAC es complicado. De cada 20 votantes, 19 que votaron y han votado por nosotros jamás hubiesen esperado a que se construyera un acuerdo con el Frente Amplio y con Albino Vargas y unos sindicatos. De hecho, en la campaña, eso es tan cierto que hasta la campaña de Don Guillermo gastó dinero en spots para mostrar a Villalta y al Frente Amplio en otra parte, no en la parte que correspondía a la respuesta que el PAC dio. La respuesta del PAC, el mensaje del PAC a Costa Rica fue no queremos los abusos, los excesos, las corruptelas, no queremos un Estado ineficiente, queremos un Estado que haga las cosas bien, queremos hacer propuestas para que el marco legal del país esté al servicio de los que menos tienen y de la competitividad de la economía costarricense. No tenemos un lenguaje destructivo contra el capital o la empresa privada como normalmente habla alguna gente de los que están en esta alianza, y entonces a mí me parece que no refleja el sentir de la mayoría de la gente que ha votado por nosotros, y por eso pues me parece que es un error, pero ya a futuro qué consecuencias va a tener es difícil. Ahí puede ser tan correcta la opinión de Marco Redondo como la mía o la de cualquier otra persona. Es muy difícil hacia el futuro vaticinar. Don Otón, yéndonos a la práctica más pura, y entendiendo usted también como entiende de números, este pacto, en caso de que todos los diputados, incluyéndolo a usted del PAC, voten a favor de lo que propone este pacto, le da 22 votos, digamos, de alguna forma es una alianza del partido de gobierno con una minoría, provocando a una mayoría que sí puede contar con 38 votos. ¿Qué le parece esa reflexión, don Otón? Sí, bueno, desde ese punto de vista es difícil de entender, pero más, aunque fíjense que nos hubiésemos aliado, digamos, con Liberación, que tiene 18 diputados, y con los 12 de nosotros llegamos a 30 para hacer mayorías simples las veces que queramos.
pero ¿y por qué? Menos si comenzamos diciendo, nos aliamos aquí porque esos que están ahí al frente son neoliberales. Es decir, para un partido de gobierno eso es muy complicado porque habrán cosas en que se está de acuerdo con el Frente Amplio y otras que no. Ayer mismo el Frente Amplio estaba en contra del atraque de buques de la Guardia Nacional de Estados Unidos para propósitos de cumplir con los estamentos del Convenio Conjunto Antidrogas. Y estaba el PAC unido con todos los otros partidos, esos que se llaman neoliberales de derecha en el pacto. La dinámica de gobierno es que un día se va a estar de acuerdo con unos y otros con otros. Hay en el fondo del acuerdo hay cosas que no tienen nada que ver con lo que el gobierno está proponiendo. El gobierno está hablando de empleo público, de revisar pluses salariales, y el acuerdo en uno de los aspectos menciona que más o menos eso como sacrosanto. Entonces yo creo que aunque se haga una mayoría en un pacto, es complicado firmar esos tipos de convenios. De hecho, en la legislación pasada, para la presidencia legislativa se hizo un acuerdo ahí, y a la hora de votar, no, las cosas van por rutas diferentes. Entonces hay que ver cada tema y buscar los aliados para cada tema. Y para un gobierno, en oposición puede ser que sea estratégico dar ciertas señales, y por cierto, esa señal de unirse con Albino Vargas y con el Frente Amplio no es una señal que atraiga a la gran mayoría de votantes del PAC. Pero digamos, en oposición se pueden hacer esas cosas, pero en gobierno no se puede excluir a nadie, porque se necesita de todo el mundo en determinadas circunstancias. Y nosotros, no sé, vamos a querer un IVA. Yo creo que el Frente Amplio, por sus posiciones del pasado, no va a querer un IVA, porque ellos creen que eso es regresivo. No sé si alguna gente del PAC va a estar de acuerdo con un IVA. Entonces es complicado. Yo digamos, más allá de no entender, por eso es que me he opuesto, pero bueno, ya no soy yo. Es decir, hoy veo ahí que alguna gente del pacto me ataca a mí. Es decir, aquí somos la mayoría de la fracción, punto. La mayoría de la fracción se opone a eso. Y se puede llamar de cualquier cosa, y respeto a Marcos Redondo, que dice que no estaban, pero lo que se manifestó es que 5 están en contra y 4 a favor, punto. Eso es lo que quedó así. O sea, de 10 presentes, el 50% está en contra y el 40% está a favor. Eso es todo. Entonces, no es la posición mía, es la posición de este servidor, sí, de Epsi Campbell, de Franklin Corella, que está muy molesto por esto y ha hecho un análisis muy sesudo, de la diputada Marlene Madrigal y de la diputada Nidia Jiménez, la subjefa de fracción. Entonces, es un grupo pesado que está en contra de esto. No se trata de este servidor, es decir, y reitero, y ahí no estaba toda la gente. ¿Es la mayoría de la fracción entonces la que está en contra? Sí, la mayoría de la fracción está en contra. Es decir, si aquí se intentaba hacer una presentación de partido, fracción, detrás de esto, eso no se puede hablar. Hoy quienes estuvieron en ese evento, empezando por don Marco, es a título personal, no en representación de la fracción, estaba a título personal. Entonces es en la misma naturaleza en que yo estuve en contra del presupuesto ese gigantesco que envió el gobierno. Era a título personal, a mí nunca se me ocurrió hablar en nombre de la fracción. Era yo el que estaba junto con un par de diputados más de la fracción, quien estaba en contra del presupuesto y quien propuso un recorte fuerte. Entonces, pero la mayoría de la fracción estaba en contra mía. Por eso yo nunca hablé en nombre de la fracción, ni del partido, ni nada. Era mi posición, que creo sí estaba de acuerdo con lo que habíamos dicho en campaña toda la vida, ¿verdad? De austeridad y arreglar el tema fiscal, etcétera, etcétera. Pero a eso, digamos, hay un fracaso en el tanto, no se armó lo que querían armar. Lo que Albino indujo, yo creo, a gente del partido, Margarita Bolaños, la presidenta, y eso no se armó. Don Marco Vinicio, ¿traicionaron ustedes a los votantes del PAC? No, todo lo contrario. Más bien lo que estamos es justamente, aunque don Otón quiera decir que estamos cerrando puentes, más bien todo lo contrario, estamos tendiendo puentes. Y aquí hay algo muy importante: nosotros somos respetuosos de esa mayoría, y por esa razón me presento como persona, no como persona, como diputado, sí, pero
En ningún momento estoy diciendo de que mi posición ahí está representando a la fracción entera. En ese sentido, sabemos bastantes que somos respetuosos de lo que la mayoría defina, y cuando la mayoría define, pues actuamos, y lo hemos hecho así. Y en ese sentido nosotros consideramos que todo lo que se ha planteado en ese documento es parte de la oferta que el Partido de Acción Ciudadana le ha dado a la ciudadanía desde el momento en el que inicia la vida política. Don Marco, ¿dónde está la línea, dónde define usted la línea entre jefe de fracción y diputado personalísimo? Es decir, la mayoría de la fracción no quiso el pacto. Usted tenía dos caminos, una como jefe de fracción, no firmarlo, respondiendo a los intereses de la mayoría de la fracción, u otra en el sentido personal, que fue la que usted escogió, firmar el pacto. Marco. Se dejó a la libre, eso es lo importante. Los compañeros que queríamos apoyar, apoyábamos. Y a partir de ese momento, entonces, pues yo tomo mi posición como diputado, así como hay otros compañeros que también tienen su posición en ese sentido. Y justamente es parte de lo que el Partido de Acción Ciudadana ha demostrado, y bien lo ha dicho don Otón. ¿Cuántas veces no se ha separado don Otón del resto de la línea de nosotros? En muchas ocasiones, siendo solamente 2 o 3. Y en ese sentido el Partido de Acción Ciudadana siempre ha sido muy pluralista y también respetuoso de las posiciones individuales. Pero usted no actuó hoy como jefe de fracción. No, y yo lo hice ver ante los medios de prensa, así como se lo estoy comunicando a usted. Mi posición es bajo el compromiso que había asumido desde la Comisión Política de que íbamos a generar ese apoyo, yo como miembro de la Comisión Política. Por el otro lado soy diputado, sí, y en ese sentido hay otros compañeros que también están de acuerdo y concuerdan con lo ahí planteado. Hay algunos que no concuerdan precisamente con el método, digámoslo así, con la forma, pero sí con el fondo. Al final, lo importante de esto es lo que a futuro pudiésemos llegar a cosechar. Y lo que estamos viviendo hoy perfectamente lo pudimos haber vivido hace 72 años, previo a que justamente ayer, quiero recalcar eso, se cumplieron 72 años de que se aprobaron en la Asamblea Legislativa las garantías sociales. Y ténganlo por seguro de que ese proceso previo a ese hito tan importante en la historia costarricense, que justamente consolida el Estado de Derecho y el Estado solidario que tenemos, ténganlo por seguro que también tuvo su controversia, sus problemáticas a nivel tanto del partido de gobierno en aquel momento, que era dirigido por Rafael Ángel Calderón Guardia, como también en el Partido Vanguardia Popular, que era dirigido por Manuel Mora. Pero también ténganlo por seguro de que igual se dio dentro de los sectores más ortodoxos de la Iglesia Católica, con la participación de Monseñor Sanabria. Esto de los pactos no son nuevos en Costa Rica. Los acuerdos es necesario que se lleguen, y en Costa Rica ha quedado demostrado de que muchos de estos acuerdos han logrado crear un espacio importante para transformar históricamente este país y para darle la constitución social que en estos momentos tenemos, pero que también hemos estado a punto de perder justamente porque se ha perdido esa visión que teníamos del Estado solidario, y que de una u otra manera es importante que logremos recuperar conversando con los diferentes sectores, y hablo con los diferentes sectores. Este es uno de los sectores involucrados dentro de la vida nacional, pero tenemos que involucrar otros. Tenemos que pensar qué es lo que considera el sector ambientalista, qué es lo que consideran las comunidades a través del sector comunalista, qué es lo que se considera a través del mismo régimen municipal, que también es otro régimen que en estos momentos ha estado un poco postergado y de lejos. Tenemos que pensar qué es lo que piensa la gente que vive por la cultura, por la salud, por la educación, etcétera. Don Marco, muchas gracias por atendernos esta tarde. Don Otón, para el cierre, ¿qué le parecen estas palabras finales de don Marco Vinicio? No, eso de las alianzas y los acuerdos, claro, que tienen que darse siempre, pero el acuerdo entre don Manuel Mora, don Monseñor Sanabria y don Rafael Ángel Calderón Guardia fue alrededor de temas específicos, no una alianza como la que aquí se propone para diseñar una estrategia anti la toma del neoliberalismo en el directorio. Yo mismo llegué a un acuerdo apoyado por toda la fracción del PAC y unánimemente, y con solo 3 personas de la Comisión Política opuestas, para avanzar una negociación en el tema fiscal, pero eso no era una alianza para definir una estrategia y unirnos para luchar contra tal y tal cosa. El tema único era el tema fiscal, y reitero, fue con el apoyo de la fracción completa del PAC
que hasta estuvo de acuerdo en aprobar un 208 bis para darle un trámite rápido. Después algunas personas cambiaron de opinión, pero ya eso es otra historia. Pero esos acuerdos hay que hacerlos, pero por eso yo digo lo malo aquí es plantear esta alianza con un grupo específico, es de naturaleza política, se habla ahí de la alianza estratégica, con un sector que no refleja la ideología general del Partido Acción Ciudadana, además con un grupo corporativo de sindicatos que tienen su derecho a defender sus cosas, pero que no van con la estrategia del gobierno de reducir el déficit fiscal y de tener una ley de empleo público y de enfrentar ciertos excesos que hay en las convenciones colectivas. Un gobierno no se puede comprometer con un grupo porque hay un conflicto de interés tremendo. Estos son subalternos de los jerarcas de gobierno, los empleados públicos. Y hay diferencias en la forma en que se están asignando algunos de los pluses, anualidades, etcétera. Y hacer una alianza así de ese tipo estratégico contra estos neoliberales que tomaron el directorio tal y como lo dice el acuerdo en varios puntos, es raro. Si aparece un tema en que tenemos que hacer alianza con el Frente Amplio, como creo que tal vez en el tema de fraude fiscal lo hacemos, y con Liberación y la Unidad y otros partidos, si tenemos que hacer una alianza en algún tema, pues se hace, y se han hecho ahí varias veces. Digamos, cuando se ha acordado, por ejemplo, el fideicomiso de la carretera San Ramón, Banca de Desarrollo, es una alianza que viene entre Liberación y el PAC fundamentalmente desde el gobierno pasado. Ahí estuvieron Gustavo Arias, Janet Ruiz, Manrique Oviedo, muy estrechamente trabajando en ese tema con la exdiputada Alicia Fournier, de Liberación Nacional. Entonces, alrededor de temas uno construye, y esa es la dinámica legislativa. De acuerdo al tema, usted se ampara y busca, ustedes estamos fuertes, vámonos por aquí. Igual que ocurrió, reitero, con el tema fiscal. Pero la diferencia aquí es atrincherarnos en una esquinita del espectro ideológico de este país, que no es la del PAC, dar la señal de que nosotros somos la izquierda, y el centro, entonces, Liberación y la Unidad, que se pelean en el centro todos los días y quieren decir que son un partido de centro, siendo bien neoliberales. Aquí les hicimos el gran favor. Ya Liberación, el PAC se sale de su centro, se pasa ahí a casarse con la izquierda, y entonces ahora sí es cierto que Liberación o la Unidad pueden decir, no, nosotros somos el centro. Ahí está el PAC casado con el sindicalismo y el Frente Amplio, que digamos, tienen derecho a tener su ideología, pero no es la ideología con que el PAC se presentó a Costa Rica. En el estatuto del PAC dice claramente: creemos profundamente en la empresa privada y es la maquinaria más eficiente de creación de riqueza, dice el estatuto. Yo lo escribí personalmente eso, cuando fundamos el partido. Y dije, no queremos ni neoliberales, ni gente radical de izquierda en el partido. Y nos presentamos como un partido que quería limitar los excesos neoliberales que en esa época se expresaban, y por una nueva ética y una eficiencia del sector público, para, en el marco legal que teníamos, hacer que el Estado cumpliera con sus fines, que no son la clase política y no son los empleados públicos. Los fines del Estado es ciertos bienes públicos como la protección del ambiente y crear condiciones para que la gente pobre, por movilidad social, salga de la pobreza, y para que la empresa pequeña, mediana y grande compita a nivel internacional. Eso es usar ese Estado. Ahí está la gran falla y el gran cuello de botella que el PAC ha querido llenar. El tema de la gestión estatal, que ha sido profundamente ineficiente, carente de resultados, una lentitud agobiante y una papelería que se ha convertido en el fin de mucha gente en el empleo público y de mucho jerarca. Eso es lo que le damos de Liberación y de la Unidad. Y ahí, por cierto, Liberación y la Unidad están unidos con el Frente Amplio y el sindicalismo en el tanto Liberación, el Frente Amplio y el sindicalismo público, o por lo menos unos líderes sindicales, defienden mucha de la ineficiencia que hay en el sector público, y Liberación y la Unidad la practicaron. Hoy los escucho hablando contra las anualidades. ¿Y por qué las dieron? Si no hay que hacer ninguna sola ley para no darle anualidad a todo el mundo, para eliminar muchas de las horas extras, para eliminar muchas de los pagos de dedicación exclusiva. En la práctica fueron igual que lo que defienden los otros. El PAC se diferencia porque quiere, en el marco legal, hacer que el Estado sea eficiente y que sea un medio, una herramienta, y no
el sitio donde vaya a pastar una clase política que nombra gente de su cercanía, que nombra gente a granel, que no le importa cuidar la plata pública, que se va a hoteles privados a hacer programas de capacitación y no utiliza las instalaciones más baratas que pueden existir o del Estado, en lo grande y en lo pequeño, una ineficiencia terrible, y de una clase burocrática liderada por gente que cree que eso es una bendición, tener todos esos beneficios infinitos en que toda la plata se gasta ahí. Entonces el PAC se separa de eso y nos situamos en una gestión estatal eficiente sin, plantear cambios radicales en la forma en que estamos organizados, molestos por los excesos neoliberales que se dieron en los tratados de libre comercio, pero bueno, con una visión de ese tipo que nos impedía trincherarnos ahí en la izquierda. Y reitero, darle el centro para que disfrute ahí Liberación y la Unidad. Ahora no tienen que teorizar como trataron de hacerlo a lo largo de mis campañas y de la última, cuando dijeron que íbamos a estar cerca del Frente Amplio. Ahora ya es un hecho. El PAC voluntariamente caminó por esa ruta, o por lo menos una parte del PAC. Don y eso Otón, yo lo veo francamente una barbaridad política. Don Otón, muchas gracias por regalarnos estos minutos esta tarde. Nada más para cerrar les voy a decir que vamos a ver quién fue el que nos mandó la foto del pacto. Nos la mandó Juan Pablo Barquero. En el pacto dice que don Marco Vinicio firma como jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana. Gracias, don Otón, gracias, don Marco Vinicio. Son las 2:05 de la tarde. Vamos a una pausa comercial y regresamos con Vivir Bien. Los amigos de Benevital hoy atenderán sus consultas sobre pensiones al regresar de esta pausa comercial. Matices. Los tonos de la actualidad. Ponga su futuro en las mejores manos. Benevital le ayuda a planear su retiro para vivir bien. 2 de la tarde con 14 minutos. Estamos en Matices. Empezamos con Vivir Bien, nuestra sección de asesoría en pensiones. Don Marco Vargas, gerente comercial de Benevital, está aquí con nosotros. Don Marco, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Randall. Muy contento nuevamente de estar aquí en el programa de Matices y pues ver con qué nuevas consultas podemos atender el día de hoy, por supuesto. Claro, vamos a partir de este instante, don Marco, a habilitar el 905-222-0000, 905-222-0000. Durante 15 minutos habilitaremos la línea telefónica para que usted le pregunte a don Marco Vargas de su pensión, de los requisitos, de la pensión de su papá, de su mamá, de sus hermanos, del FCL, de todo lo que se le ocurra sobre pensiones. Ahí está ya la primera llamada al aire. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Gracias, Fernando Vindas. Don Fernando Vindas, gracias por llamar, don Fernando, adelante. Muy amable. Es una pregunta sobre la pensión del ROT. Es lo siguiente, yo ya tengo las cuotas, no tengo la edad. En caso de defunción, en una consulta que hice yo ayer en operadora, me indican que en caso de defunción, el ROP, aunque usted haya, ¿cómo se dice?, destinado el dinero o beneficiario a una persona que no sea de la familia, eso no procede porque se establece lo que dice la caja en cuanto a esposa, hijos y no sé qué más. Y otra cuestión es cuando el ROP es más de 10 millones, no lo dan todos, sino que lo dan como en cuotas, como que si fuera parte de la pensión de la pareja de uno. Esas son el par de preguntas. Y otra es el FCL, que me dicen que quiere retirarlo a un juzgado. Bueno, esas son las 3 preguntillas, no sé si es mucho. Muy amable, gracias. Gracias, don Fernando. Marco. Sí, buenas tardes, don Fernando. Pues sí, efectivamente, el régimen obligatorio de pensiones, que es la parte de capitalización individual o el segundo pilar creado en la Ley de Protección al Trabajador, establece que los beneficiarios de ese dinero, de ese fondo acumulado, son los mismos beneficiarios que el régimen básico establezca. En este caso, si es trabajador que cotiza para la Caja Costarricense del Seguro Social, serían los beneficiarios que establece ya el régimen de invalidez, vejez y muerte.
que ya ellos tienen definido quiénes son, ¿verdad? Que en primera instancia es el cónyuge, segunda instancia son los hijos, y solamente y que se tiene que acreditar o demostrar que existe dependencia económica, y en el tanto esas personas no existan, pues entra otro grupo como los padres, la madre, los hermanos, etcétera. Y esa es una pregunta muy importante, porque muchas personas creen que en el régimen obligatorio de pensiones pueden definir cualquier beneficiario, y no es así. Hay que respetar lo que ya establece la Caja Costarricense del Seguro Social. Ahora, ¿qué recomendamos nosotros? Que a pesar de ello, siempre contractualmente definan quién es el beneficiario que quieran, porque en el caso de que ninguno de los beneficiarios que establece el régimen de invalidez, vejez y muerte califique como tal, eso tendría que ir a un juzgado para hacer el sucesorio. Ahí sí tendría peso o validez la voluntad. Propiamente la voluntad. Luego, el tema de que si la pensión, teniendo 10 millones de colones en el régimen obligatorio de pensiones, eso da pie para que se le tenga que dar la pensión mensual. No es exactamente así. Lo que se establece es que una vez que la persona se pensiona, se hace el cálculo de cuánto va a recibir de pensión del régimen básico. Y por el otro lado, se toma lo que tiene acumulado en el fondo de pensión del régimen obligatorio, y se hace una simulación de cuánto recibiría de pensión solamente por ese régimen. Si el monto que da de pensión del régimen obligatorio equivale al 10% o más de lo que va a recibir de pensión por el lado del régimen básico, la pensión se da en tractos mensuales de la misma forma. Pero si el monto de pensión que da es inferior al 10% del régimen de invalidez, del régimen básico, entonces se puede llevar la pensión en un solo tracto. Eso quiere decir que no hay un monto preestablecido de 5, 10, 15 o 20, porque todo va a depender de la pensión de la persona. De la pensión de la persona. Y en el caso del Fondo de Capitalización Laboral, de que hay que ir a un juzgado de trabajo, pues no, ya esos fondos son propios de cada quien, y en el momento en que hay una ruptura laboral o se completan 5 años de relación ininterrumpida con el mismo patrono, puede hacer uso de ese dinero. En el caso de la ruptura laboral, puede ser por cualquier razón: renuncia, despido con responsabilidad patronal, despido sin responsabilidad patronal. Solo hay que llevar la carta de despido y renuncia a la operadora. Correcto. 2:20. Vamos a la siguiente llamada. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Aló. Sí, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Elber. Don Elber, gracias por llamar. Adelante, por favor. Muchas gracias. Mi consulta es que yo ya voy a cumplir 65 años. Me faltan 18 meses. 18 cuotas para llegar a las 300. La consulta concreta es: si yo por alguna cosa muero en un accidente, una cosa así, mi señora que puede tener derecho a una pensión faltando 18 cuotas. Los escucho. Gracias, don Elber, muy buena pregunta, don Marco. Sí, hay una indemnización por ¿cómo se llama? Fallecimiento. Por fallecimiento. Hay también otro tema que digamos que don Elber puede ver, o sea, sí podría tener alguna indemnización por el caso de que muera. Obviamente no sería una pensión mensual, porque no se estaría acogiendo a la pensión mensual. Lo que dice don Elber es interesante, porque llegar a los 65 años y tener, ¿cómo se llama?, las 18 cotizaciones, las 300 cotizaciones es como el requisito básico, ¿verdad? Pero en estos momentos él podría optar por una pensión reducida, porque ya tiene más de las 180 cotizaciones y ya tiene más de los 62 años. Okay. Él podría pensionarse ya, pero con una pensión un poquito más baja que lo que alcanzaría a los 65 años. Correcto. Y eso significaría, digamos, de que ya en definitiva, en caso de un fallecimiento, puede optar por su esposa por una pensión mensual, ¿verdad? Pero en este caso específico no es que va a obtener una pensión, por decirlo de alguna manera, por muerte. Sí. Que es la pregunta inicial de... Nadie tiene una pensión por muerte si no está pensionado por la caja. Correcto. Ok, es decir, si a usted, disculpe la comparación, pero si a usted o a mí nos pasa algo, nuestras esposas no tienen una pensión por nuestra muerte. No es que van a tener un ingreso mensual de aquí hasta
en adelante. Las pensiones es por invalidez o por ¿cómo se llama? Por vejez. Hay una indemnización por muerte y esa pensión... Al cónyuge. Exactamente. Independientemente de la edad de uno. Independientemente de la edad. Independientemente. Ok, son las 2:23. Vamos a la siguiente llamada. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Carlos Ochoa. Don Carlos, gracias por llamar. Adelante. Una cosita, una pregunta. Es que yo, si yo tengo una pensión de un régimen diferente de la caja, pero ya cumplo 65 y sigo cotizando para la caja también, ¿yo tengo derecho a esa pensión? Gracias, muy buena pregunta. Ya está pensionado por otro régimen. Sí, ahí todavía está don Carlos con nosotros. Don Carlos, usted está pensionado ya en otro régimen. Sí, no estoy en otro régimen. Sí. Entiendo que uno no puede tener dos pensiones, ¿verdad? Eso es en el caso de los funcionarios públicos, ¿verdad? Ok. ¿Verdad? Pero digamos, habría que ver, no sé, o sea, si él está pensionado por el magisterio, pero... ahí está en línea, le podemos preguntar a don Carlos para ayudarle mejor. Don Carlos, ¿por dónde está pensionado usted? ¿Por cuál régimen? Por el magisterio. Por el magisterio, ok, y casi alcanza ya la edad de pensión de la caja, es así, ¿verdad? Ya dentro de 8 meses, si Dios quiere, ya tengo 65, entonces ya puedo y tengo las cuotas también. Más de las 300 cuotas en la caja. Sí, correcto. Es posible tener dos pensiones en el tanto se pueda contabilizar de que corresponden a patronos y a periodos diferentes. Okay. Entonces, llegando a los 65 años y acreditando más de las 300 cuotas, sí es conveniente que llegar a la caja que le realicen el estudio. Claro, porque en el magisterio, pues supongo porque es por su actividad de docencia, y en la caja por cualquier otro patrono. Correcto. Sí se puede tener esas estamos hablando, sí, en el tanto existan periodos y patronos diferentes, que es lo que estamos viendo en este caso. Okay, que al mismo tiempo no haya trabajado para los dos. Exactamente. Hay que ver ahí cuántas de esas cuotas corresponden a ¿cómo se llama? A un periodo específico, ¿verdad? Pero, no sé, probablemente sí le vayan a dar por lo menos más de las 180 cotizaciones y alguna pensión adicional va a poder recibir, definitivamente. Don Carlos, ¿satisfecho con la respuesta? Ahí más se nos bien, fue. Bueno, si don Carlos nos está escuchando y nos puede escribir a bnvital@bncr.fi.cr y me amplía los datos específicos de, por lo menos de los temas, los números de contacto para llamarlo y ampliarle un tema de información, le podemos colaborar con su caso específico. Le repito el correo, bnvital@bncr.fi.cr. Sí. Ok, perfecto. Son las 2:25. Vamos con una nueva llamada al 905-222-0000, 905-222-0000, para que ustedes le hagan la consulta a don Marco Vargas, gerente comercial de Benevital. A partir de este instante, nos quedan 5 minutos ya, así es que pueden aprovechar 905-222-0000. Uno en los fondos, en los planes voluntarios de pensión, uno puede ahí sí poner a los beneficiarios que gusten. Nos están preguntando a través de redes sociales, don Marco. Sí, correcto. En los fondos de pensión voluntaria, ahí sí aplican los que uno defina propiamente. De hecho, hoy una persona estaba abriendo un plan de pensión, ¿verdad? Y una de sus preocupaciones, voluntario, y una de sus inquietudes iniciales era, bueno, ¿cómo íbamos a definir el tema de sus beneficiarios? Y eso es una de las particularidades. Incluso hay personas que abren el plan de pensión voluntario con el objetivo de que le genere hay personas que, tienen hijos o familiares que por alguna razón tienen algún impedimento físico, mental para desarrollar o valerse por sí mismo, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que hacen es abrir un plan de pensión voluntario, dejando a esa persona como beneficiario para que cuando esté ausente ya, ese sea el ingreso mensual que vaya a recibir la persona. Bueno, son las 2:27, vamos con la última llamada de la tarde. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Gracias, buenas tardes, Gabriel Chaverri. Don Gabriel, gracias por llamar, adelante. Sí, mi pregunta es todo lo contrario a las de los demás. Y si no me quiero pensionar y quiero trabajar hasta los 70 años, cuando llego a los 70 años para pensionarme, ¿sube un poquito la pensión o no? Bueno,
muy buena pregunta y es diferente a la que hace la mayoría. ¿No, Marco? Sí, de hecho existe un premio para las personas que postergan su edad de pensión. No tengo a mano ahorita el porcentaje exacto por cada trimestre que se postergue la pensión una vez que se cumplieron los requisitos, pero efectivamente la caja brinda un beneficio adicional por las personas que postergan la edad de pensión, porque eso es una forma de liberar de presión, por decirlo de alguna manera, un régimen que sí está un tanto apretadito, ¿verdad? Claro, qué bueno eso del premio. Bueno, don Marco, muchas gracias por haber estado con nosotros, gracias a las personas que nos llamaron y a los que hicieron consultas en redes sociales, don Marco. Con mucho gusto y más bien muchísimas gracias, y de verdad, bueno, la persona que hablamos ahora, que ojalá me pueda escribir para... Don Carlos. A don Carlos, para poderle ampliar, pero ya propiamente con su caso particular. Ok, perfecto. Don Marco, muchas gracias, gracias a ustedes que nos acompañaron. Vamos a despedir la sección antes de irnos de matices. Un experto de BN Vital nos acompañará todos los miércoles para responder sus dudas en temas de pensión. BN Vital, su futuro en las mejores manos. 2:29, nos vamos ahora sí, viene Oro y Grana, a continuación a las 3:30 viene Pelando el Ojo, a las 5:30 la transmisión Colombia-Argentina, partidos hoy en los cuartos de final de la Copa América y a las 7:30 la tercera emisión de Noticia Monumental. Esperemos que no se vayan a penales, así es que si no se van a penales, a las 7:30 arrancamos la tercera emisión de Noticias. Feliz viernes y feliz fin de semana. Matices por Radio Monumental.